sé que todos los que todos en general, creo que nacemos con ese sentido de pertenencia a la vida y con ese vínculo. Lo que pasa es que por el tipo de sociedad en la que vivimos, por el tipo de educación que recibimos, pues eso va quedando como enterrado, ¿no? Y va quedando adormecido. Pero yo tuve la enorme suerte de tener el padre que tuve, de tener contacto con la naturaleza y con todo tipo de animales desde que era muy pequeña. Y desde que yo tengo uso de razón siempre quise dedicarme a esto. Sobre todo a mí lo que me lleva es el amor profundo, la pasión por la naturaleza y por entender cómo funciona la vida y nuestro lugar en ese gran teatro de la vida, ¿no? Tanto en el tiempo como en el espacio. Y entonces luego he ido dirigiendo pues mi preparación académica y bueno, nunca dejamos de leer y de aprender, sobre todo los que tenemos curiosidad, pues por la senda científica, que es la que más nos ayuda a entender cómo funciona esto de la vida, y luego de transmitirlo. Porque si tú experimentas algo que te llena de emoción profundamente, sientes la necesidad de compartirlo con los demás. No te lo puedes quedar para ti solo, ¿no? Es como si estás solo en el monte, mira, y aquí está Iñaki, y de repente ves un lobo y estás solo. O sea, es como, Dios santo, o sea, no puede ser. Tienes que tener una cámara o algo para luego dar fe de esa experiencia que has tenido. Y la divulgación es exactamente lo mismo. La divulgación es transmitir lo que te apasiona. Ujú. Porque hasta qué punto, Dil, tú, claro, nosotros por lo menos cuando somos pequeñitos idealizamos mucho de por sí la figura de los padres, ¿verdad? Pero en tu caso tú tuviste la desgracia de que lo perdiste muy prontito, pero también, claro, tienes la enorme suerte de que tienes un bagaje multimedia de sonido y todo ahí, que eso te va a acompañar toda la vida. Siendo tan pequeñita, ¿hasta qué punto te influenció tu padre para seguir? Pues mira, No ya por lo que luego seriste, por lo que sí, nos influencia a todos, ¿no? Sino por lo que te pudo sí. transmitir en ese momento. Pues mira, yo durante bastante tiempo dudé de si mi vocación quizá vino por haber perdido a mi padre y que fuese una forma de llenar ese vacío, pues dedicándome un poco a lo mismo que él, ¿no? Evidentemente con mi sello y con mi forma de ver las cosas, pero siguiendo en el mismo camino. Y sin embargo, cuando constituimos la fundación y empezamos a crear el archivo, y en el archivo pues también hay muchísimo material de publicaciones que salieron en prensa en vida de mi padre, y entonces me encontré con la portada de una revista Garbo de la época y salía yo en la portada con mi padre con un catalejo y mi padre decía, mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Entonces ahí me di cuenta y dije, coño, o sea, es que fue antes incluso de que muriera mi padre, ¿no? Entonces yo sí que tengo recuerdos y yo tengo recuerdos, yo creo que todos, aunque 7 años es pequeño, yo tengo un hijo de 7 años, pero bueno, pues años ya eres bastante consciente y ya te vas haciendo tu carácter, tu personalidad. Y yo tengo recuerdos de mi padre en vida y sobre todo son sensaciones, son emociones y todas ellas están vinculadas a la naturaleza y a lo que él me transmitía, que yo sentía lo mismo en la naturaleza. Entonces yo encontraba en mi padre a un cómplice, a alguien que me entendía profundamente. Y de hecho cuando lo perdí durante muchísimo tiempo, aunque yo me fui formando y siempre tuve esa vocación, pensé que estaba muy sola y que era muy rara. Y yo creo que a muchos de los que somos así un poquito naturalistas siempre nos hemos sentido un poco raros también, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta, cuando ya me fui haciendo adulta, que no era tan rara, o sea, que había muchos más interlocutores y no necesariamente dentro del mundo de la naturaleza. Yo me he encontrado, por ejemplo, con gente en el mundo rural, con pastores, también con gente de tribus, muchas, ¿no? Con gente que está cogiendo un poco la senda espiritual de crecimiento personal, como por ejemplo en el mundo del yoga. He encontrado también a gente que sintoniza con ese tipo de idioma. Es un idioma que trata de traducir y poner en palabras hondas, sensaciones y emociones, que como digo, tienen que ver con ese sentido de pertenencia a la existencia y un nexo profundo de unión a la vida con mayúsculas, ¿no? Y bueno, ahí está la respuesta.
La verdad es que da gusto oírte hablar. Yo no tengo ni esa capacidad de literatura ni ese bagaje. Yo dentro de unos años me gustará ser como tú, sin tener que ir a estudiar a Estados Unidos. Bueno, cuéntanos un poco cuál fue el origen del éxito del formato del Hombre y la Tierra. O sea, el boom que causó, que nos dejó marcado a todos, eso ¿cómo fue posible o por qué crees que consiguió llegar a tantas personas? Bueno, yo creo que se juntaron una serie de circunstancias, ¿no? En primer lugar, que es verdad que la televisión estaba empezando en aquella época, que solamente había 2 canales. Eso, desde luego, tuvo muchísimo que ver. Segundo, que El Hombre y la Tierra fue lo más avanzado en términos de técnicas televisivas, audiovisuales que se estaban utilizando en ese momento. O sea, que realmente asomarte a la ventana del Hombre y la Tierra era exponerte a ver cosas que no se habían visto nunca, que no se habían rodado nunca en la historia de la televisión, ¿no? Y encima en color, en 35 milímetros, con la música de Antón García Abril. O sea, era realmente una experiencia sensorial en una España que todavía muchísima gente tenía televisión en blanco y negro y muchísima gente ni siquiera tenía televisión. O sea, que fue en ese sentido un boom y enormemente atractivo. Luego, por supuesto, el factor indudable de mi padre, ¿no? O sea, mi padre era un personaje que era un seductor nato, que tenía una forma de, como un chamán, yo lo asemejo a un chamán, de hipnotizarnos a todos. Y el tono de su voz, la cadencia de su voz, lo que nos narraba, cómo nos lo contaba, esa frescura, porque no escribía guiones, entonces no es algo leído, que hoy día en televisión cada vez se pierde más la frescura de la improvisación. Luego también, que era una España pues estaba en plena transición, entonces había muchísima emigración de los pueblos a las ciudades, había mucha gente que echaba de menos a los pueblos y que encontraba, porque a mi padre le seguían muchísimos cazadores, se le seguía muchísimo también desde el mundo rural, desde el mundo urbanita, pero había una especie de nostalgia también de ese mundo rural que se había dejado atrás, padres que querían inculcar a sus hijos, pues eso, ¿no? Esa naturaleza que habían perdido al dejar los pueblos atrás. Entonces yo creo que fueron muchos factores, ¿no? Y que en realidad fue como un soplo de aire fresco y de mucha luz y de mucho color en una España difícil, compleja, gris en muchos sentidos, ¿no? Y realmente yo creo que todos esos factores pues dieron lugar a que la gente se pegara y se convirtiera en el programa de máxima audiencia por encima incluso del fútbol, lo cual dice mucho también del público español, por supuesto del fenómeno Félix, pero a mí me encanta hablar de que España fue un país que siguió en masa a un producto que hablaba de naturaleza y de animales. Es decir, que eso denota que esa necesidad está en el público. Lo que pasa es que hay que saber llegar, por supuesto, pero lo que se nos dice hoy día en los medios de comunicación del mínimo común denominador, que la gente lo que busca es pues lo más frívolo, lo más básico, lo más elemental, y eso es lo que nos tratan de meter a los que intentamos entrar en medios de comunicación elevando el nivel, que es lo que hizo mi padre, y nos dicen, no, la gente lo que quiere es rápido, fácil, violencia, sexo, bueno, pues los más bajos instintos, ¿no? Y claro, yo como tengo la mala suerte de haber sido hija de mi padre en ese sentido, porque es extraordinaria buena suerte, pues, pero claro, tengo un referente que digo, no, es que mi padre hablaba con un idioma complejo, con un castellano y un léxico enormemente rico, utilizaba terminología científica, cadenas tróficas, bueno, ya lo sabéis vosotros, ¿no? Y aún así le seguían hasta los niños, es que los niños eran los más enganchados, con lo cual estas creencias o estas fórmulas que se nos han intentado meter en la cabeza de qué es lo que llega al público, yo no me las creo, porque yo tengo un referente de éxito y es un referente que lo que dice que lo que llega y lo que tiene éxito es la autenticidad. Y además te voy a decir otra cosa, Néstor. Los que hemos trabajado un poco en el mundo de las películas, de los documentales, no lógicamente como profesionales, sino ayudando a los profesionales a tomar esas imágenes. Sabemos lo complicado que es lo que se hizo en El Hombre y la Tierra, es decir, además es que estaba muy bien hecho. Evidentemente no se trata de ir al campo, coger una cámara y ver cómo un águila real coge a un cabrito y lo despeña.
todo eso, esas escenas, cualquier cosa hay que prepararlo al detalle. Y detrás de una escena gloriosa puede haber tranquilamente 120 días de fracasos. Y es así, y eso es la novedad, ¿no? Que lo que había antes pues era todo bastante burdo en realidad, hasta que apareció algo que a la gente pues le sedujo totalmente y se sintió identificado. Sí, totalmente. Así es, doy fe de ello porque de hecho yo estuve 5 años, cuando terminé de estudiar, estuve 5 años en la sede de National Geographic en Washington, en el departamento de televisión. Y bueno, los documentales tienen, vamos, 20 veces el presupuesto que tenía mi padre para El hombre y la tierra en aquel entonces, porque, claro, tenéis que tener en cuenta que para El hombre y la tierra había un equipo fijo. Esto es un poco, tú imagínate, producir en serie, pues 100 zapatillas, imagínate, al lado de producir 3 pares de zapatillas. Te va a salir mucho más caras las 3 pares de zapatillas que las que has producido en serie, las 100 zapatillas. Entonces, en el caso del hombre y la tierra, era la mentalidad en televisión española era producción en serie. Tenemos un equipo fijo, una base en Pelegrina, y queremos un documental de media hora, pues básicamente cada semana. Entonces había que producir documentales casi como churros, con lo cual el índice de estrés que tenían, el presupuesto que tenían y lo que lograron con eso, en comparación con lo que luego he visto yo en grandes productoras, le da todavía más mérito a lo que consiguieron, ¿no? O sea, fue un equipo de gente que se dejó la piel, que no tenía horarios, que trabajaban todos a una y que el objetivo era el meter la naturaleza en casa de los españoles, y luego también en un momento que era en los años 70, en los que National Geographic Televisión no existía, la BBC existía, pero los documentales de la BBC, y esto lo sé yo porque el director del Departamento de Documentales de Naturaleza en National Geographic, cuando yo fui, venía de la BBC y era un escocés. Y él cuando me conoció, porque en Estados Unidos no me conoce prácticamente nadie por mi apellido, pero él sí me dijo, hombre, tal, bueno, tú sabes que nosotros en la BBC, cuando yo era muy joven, mirábamos los documentales de tu padre con lupa para ver qué es lo que estaban haciendo los pioneros del documental de naturaleza en el mundo, que era el equipo del hombre y la tierra en España. Y claro, me quedé alucinada. Y efectivamente España era pionera a nivel del mundo en documentales de naturaleza. Sí, sí. Una delicia. Bueno, es que está muy bien hecho y sabemos lo complicado que es, lo que trabajamos en ello, sabemos lo complicado que es. Una cosita, Odil, una cosa que a mí personalmente me enfada mucho, y yo creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿No te da la sensación que cada vez hay más colectivos que tratan de manejar, de hacerse con el mensaje de tu padre y de, digamos, utilizarlo en su propio beneficio? Y hablo de colectivos de todo tipo, desde conservacionistas, ecologistas quizás más radicales, cazadores, nuevos defensores del lobo, etcétera, etcétera. Hay que decir que al final cada uno coge lo que quiere de la figura de tu padre y al final parece como que se le trata de instrumentalizar un poco, ¿no? ¿No te da esta sensación? Sí, totalmente. Pero claro, es complicado para mí como hija de mi padre y para nosotros como familia de mi padre también, porque incluso se lo ha utilizado políticamente. Es decir, que hay campañas de partidos políticos que han hecho vídeos con imágenes de mi padre, por ejemplo, ¿no? Y alguna vez nos hemos preguntado, he hablado con mi familia, oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Y te digo que es complicado porque primero mi padre es mi padre, por supuesto, es el marido de mi madre, es parte de nuestra familia, pero no es propiedad nuestra. O sea, mi padre es universal y eso es algo absolutamente maravilloso y ni siquiera es de los españoles, es de muchísima gente de Latinoamérica, por ejemplo, me escribe, se pone en contacto conmigo, me habla de mi padre. Gente en todo el mundo me cuenta que sus vocaciones despertaron por el trabajo de mi padre también. Entonces, claro, es una mezcla, por un lado, de cuidar ese legado, cuidar que no se desvirtúe, pero por otro lado, ¿dónde pones la línea, no? Porque, claro, como Félix es de todos, es verdad que cada uno ha hecho un poco la interpretación de su mensaje a su medida y a medida de sus inquietudes, pues si tú eres cazador o si tú eres animalista. Y es verdad que el mensaje de mi padre es muy amplio, que te permite
coger partes de su mensaje y aplicarlos a tus inquietudes, e incluso políticamente. O sea, tú puedes ver cosas de Podemos en el mensaje de mi padre, pero también puedes ver cosas de Vox. O sea, puedes ver toda la estela política, y yo creo que eso es maravilloso. O sea, como él nunca se significó políticamente, como él nunca se entregó tampoco a ningún colectivo en concreto, como él fue un humanista que nos hablaba a todos por igual, sin distinción de clase social, de sexo, de edad, de preparación académica incluso, ¿no? Y entonces en ese sentido hay que ser muy respetuoso, entender y ser también un poco condescendiente con el hecho de que cada uno desde su sector lo quiera hacer suyo, e incluso sentirnos orgullosos de que así sea. O sea, para mí lo más importante es que se le recuerde por encima de todo y que siga vivo todavía su recuerdo. Y luego, eso sí, si alguien utiliza su mensaje para hacer algo negativo, ya sea hacia su legado o algo negativo en el fin último para el que lo utilice, pues ahí sí que nosotros diríamos algo, ¿no? Entonces es complicado, como te digo, ¿no? Yo, en primer lugar, siempre celebro y siempre celebraré, aunque no esté de acuerdo con algunas de esas posiciones, que se le recuerde. Y si se le recuerda con cariño, más, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, Frank de la Jungla ha hecho un documental en conmemoración ahora del 40 aniversario. Y él sabe, yo se lo he dicho porque me ha entrevistado, y yo le he dicho, pues mira, yo la verdad es que tu estilo, tu forma de hacer las cosas, pues encima yo que estoy metida en este mundo, no es con lo que más esté yo en línea. O sea, yo de hecho yo no soy muy seguidora de Frank, pero solo el hecho de que tú, que eres una persona auténtica, porque este tío es lo que es, o sea, lo que ves es lo que es. Y tiene su público, muchísima gente joven, gente de una determinada carácter y un determinado perfil, y tiene muchísimo público. Y solo el que le recuerde, que recuerde a mi padre, que lo haga con respeto, que lo haga con cariño, aunque lo haga a su manera y con su perfil, bueno, pues ya está. Eso es lo importante, es recordarlo, y recordarlo para bien, ¿no? Mira, nos están contando por aquí por el chat donde nos dejan las preguntas, nos están diciendo que en Costa Rica veían el programa, que en Argentina veían el programa. Antonio, que está por ahí, Antonio Liébana, nos dice que él hoy es fotógrafo de naturaleza gracias a quedarse embobado con lo que le contaba tu padre, con lo que veían los programas de tu padre. ¿No crees, no sé, crees que hemos avanzado algo desde que falleció tu padre en el camino que nos mostró, que nos abrió? ¿Crees que se ha avanzado? Pues mira, yo creo que en algunos sentidos sí, por supuesto, porque claro, en la España de mi padre de los años 70 no había siquiera un ministerio de medio ambiente. Existía el ICONA, pero ni siquiera había un ministerio. Y hoy día tenemos una vicepresidencia, ¿no? De transición ecológica. Hay muchísima más legislación, hay mucha más conciencia, pero es verdad que casi parece que hemos avanzado, pero un poco en la superficie, ¿no? En temas administrativos, legislativos, pero yo creo que en temas más profundos, por eso yo en parte he sacado también el libro que he sacado, porque mi padre fue mucho más que el amigo de los animales. O sea, su mensaje, la parte en la que él nos hablaba de la naturaleza, trataba de meter a la naturaleza, a los animales, a las especies en nuestras casas, es una parte muy pequeña de su mensaje. O sea, su mensaje verdadero, auténtico, era profundamente humanista, como he dicho antes, ¿no? Y era, casi me atrevería a decir, que filosófico. Nos hablaba de una forma de vivir y de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás y con lo que nos rodea. Con lo cual, en ese sentido, en el sentido profundo de qué es lo que nos decía, yo creo que en eso no solamente no hemos avanzado, sino que hemos ido incluso marcha atrás, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad cada vez más vacía, cada vez más perdida, con cada vez más ruido y con una falta como de valores y de principios directrices básicos sobre lo que significa estar vivo y sobre cómo tenemos que orientar nuestras vidas colectivamente como especie para no cargarnos todo esto, ¿no? O sea, algo tan esencial como eso, o simplemente cómo ser feliz y cómo ser una persona realizada. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve algo que mi padre decía muchísimo, acumular cada vez más y más, si luego eso no te lleva a vivir una vida más plena, más feliz o realizarte más como persona, ¿no? Es decir, que en ese sentido, en el sentido de pillar realmente el mensaje profundo de mi padre, que yo creo
que eso lo hicieron principalmente los niños y algunas personas, pero no todo el mundo, en eso no hemos avanzado, sino que incluso hemos retrocedido colectivamente, porque hay maravillosas excepciones. Pero en la parte más superficial, ahí sí hemos avanzado mucho. Hay una cosa que siempre me acuerdo que comentabas, Odil, que piensas que tenemos que volver al campo, ¿no? Que tenemos que volver a nuestros orígenes. Tú volviste al campo, de hecho. Y ahí, bueno, si te acuerdas en las discusiones que teníamos con Guillermo, con Luis Val y toda esta gente, nosotros éramos más escépticos. No es que no lo deseásemos, pero éramos bastante más escépticos. ¿Sigues pensando que parte de nuestro futuro es volver a las raíces, es volver al campo, es volver a instalarnos en medio rural? Sí, estoy convencida. Estoy convencida porque además lo estamos viendo con esta crisis. Vivimos en un mundo, si tú piensas hace 4 meses, tú le dices a cualquiera que esta gran máquina es como un coloso, ¿no? Es como Goliat, o sea, es monstruoso, esta gran máquina del mercado, de este mundo global, de la economía, de la energía, de la movilidad, o sea, cómo está construido todo esto. Eso se podía parar y nadie se lo hubiera creído. O sea, a nivel global la gente hubiera dicho, pero es que eso es imparable, o sea, es que esto es imparable. Y que un virus, que es un ente ni siquiera vivo, haya puesto en jaque todo este sistema, y eso estamos empezando, ¿eh? O sea, esto que estamos viendo ahora, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si se va a poder desarrollar una vacuna, no sabemos si va a haber una segunda, tercera, cuarta oleada, no sabemos qué va a pasar con la economía. O sea, llevamos, 40 y pico días. O sea, vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero esto, de alguna manera, lo que nos ha hecho ver es que somos vida. O sea, es la encrucijada de la vida. Y que este gran constructo, pues al final es artificial y que es muy frágil, que si la vida se pone en jaque, pues todo lo demás no es nada, es un castillo de naipes. Tú quitas una carta de debajo y se viene todo abajo. Entonces, que estamos llamados a ser mucho más biomiméticos. ¿Cómo lo hacen los ecosistemas? ¿Cómo lo ha hecho la naturaleza? ¿Cómo ha podido la propia naturaleza, a lo largo de 4.000 millones de años de evolución, crear más y más diversidad, más y más riqueza a partir de unos recursos limitados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es circular, porque existen una serie de preceptos, porque hay resiliencia en todos los niveles, porque la complejidad no es a expensas de la autosuficiencia de los niveles inferiores, ¿no? Porque al final todo es cooperativo, colaborativo, aunque existe una cierta autonomía, pero todas las piezas encajan en ese todo maravilloso que es el ente vivo de la Tierra. Y hay unos preceptos que, sin embargo, nosotros no estamos aplicándolos a este sistema socioeconómico que, como digo, es enormemente frágil. ¿Y cuáles deberían de ser nuestras células resilientes, elementales, que fueran los cimientos de una sociedad verdaderamente resiliente? Pues las comunidades rurales. O sea, son comunidades con una gran autosuficiencia, que además existe, y lo estamos viendo ahora, una calidad de vida muchísimo mejor que en las ciudades, que tienen esa producción primaria cercana, que hay que hacer otro tipo de producción también, lo estamos viendo con esto, ¿no? Mucho más localizada. O sea, esto de deslocalizar la producción para que gran parte de lo que consumimos en los supermercados venga de países que están al otro lado del océano y además con muchísima más competitividad de mercado que un producto que viene de La Rioja, eso también denota lo perverso que es el mercado, ¿no? Porque el coste real no... Claro, la mayoría de los costes en los productos hay externalidades que no se contabilizan en el coste final de un producto. Entonces, una manzana que se hace en Chile, pues no contabiliza el impacto ambiental y el impacto social de estar producida en un país del tercer mundo donde no existen los parámetros que existen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y entonces no se refleja el precio real de lo que ha costado hacer esa manzana y ponértela a la venta en un supermercado en Madrid, por ejemplo, al lado de esa manzana que está hecha en La Rioja. Y eso es perverso. Y yo creo que este tipo de crisis lo que nos está haciendo ver es que tenemos que valorar mucho más lo cercano. Eso no quiere decir independencia ni aislamiento, sino simplemente sentido común. Valorar más, darle una mayor
competitividad también, ¿no? Al lado de otros productos que vienen de lejos, porque esos productos que vienen de lejos deberían de reflejar el coste real que llevan detrás, que no lo reflejan hasta ahora. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esta crisis y lo que venga con esta crisis sí que probablemente nos va a hacer repensar muchos de los principios sobre los que se han erigido el sistema socioeconómico actual, que beneficia a unos pocos, pero que, como digo, es muy frágil y es a costa también de muchos y del medio ambiente. Y en ese nuevo sistema, un sistema de mucho más sentido común, mucho más resiliente, mucho más biomimético, las comunidades rurales, y más con conexión a Internet, con una energía liberada y sostenible que ya van a tener todas las casas, o sea, ya no va a tener que estar centralizada como es el petróleo o el gas natural. Cada casa va a tener paneles o va a tener energía eólica, y todos los vehículos el día de mañana se van a mover también con energías renovables. Entonces, el modelo energético va a ser como Internet, se va a liberar completamente lo que es la producción energética. Y eso va a ser una revolución, pues como ha sido Internet para los contenidos, ¿no? Y en ese modelo, que probablemente lo veamos con mucha más claridad, pues a lo mejor en 30 años, las comunidades rurales van a tener muchísimo más protagonismo. Estoy absolutamente convencida. Y además, comunidades rurales no para solamente el neorrural o para el turismo, sino que yo creo que van a tener una base de producción primaria que es fundamental, porque si no, no son pueblos vivos y con el acervo cultural vivo, sino que son pueblos, bueno, pues que no están enraizados de verdad. A mí me parece que es fundamental esa producción primaria. Y bueno, pues sí, madre mía, cómo me enrollo, ¿eh? Esperemos que no tengamos que esperar 30 años para ver ese tipo de avances como sociedad. Esperamos, la opinión que yo tengo, esperemos que no tengamos que esperar 30 años, porque si bien es verdad que la naturaleza al fin y al cabo nos va dando aviso, y esto no deja de ser un aviso más. Entonces, bueno, como se dice vulgarmente, aviso para navegantes. Vosotros veréis, ser humanos, si os interesa seguir por donde estáis o os interesa ir cambiando el modelo vital que tenéis. Claro, ahí está, efectivamente. Pero en 30 años yo digo que vamos a ver un mundo radicalmente diferente al actual. Evidentemente, en esos 30 años está una transición, pero desde luego con este tipo de crisis como la actual, yo creo que va a ser una transición que va a ir muy, muy, muy rápido. Y en el que las nuevas tecnologías, el nuevo modelo energético, van a ser absolutamente ejes sobre los que va a pivotar este nuevo sistema socioeconómico que tenemos que crear entre todos, y que va a mejorar nuestra vida muy sustancialmente, ¿eh? O sea, eso que se vende también de que ser más sostenibles implica muchísimos sacrificios, es una vuelta atrás, es casi como volver a las cavernas. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. El nuevo modelo va a mejorar nuestras vidas, pero inmensamente, vamos. Vamos a hacer ser ciudadanos muchísimo más libres y muchísimo más empoderados. Bueno, ya hemos hablado un poco Iñaki, hemos hablado un poco de lo que venimos de atrás, vamos a hablar del libro, porque yo sé, porque me lo ha chivado una de las personas que está viendo, que el día 13 de marzo no pudo ser la presentación, que se canceló. Hay mucha gente que tiene ganas de libro. Yo, cuando me dijo Iñaki que íbamos a tenerte por aquí, he intentado comprarlo, pero San Amazon no llega hasta dentro de 2 semanas, entonces me vas a permitir que seas tú quien hable de tu libro. Vale, fenomenal. Pues venga, os comento resumidamente, ¿vale? Mira, pues este libro me lo propuso la editorial, que es Geoplaneta, en abril, más o menos, o sea, hace un año, básicamente, del 2019, porque como se iba a cumplir el 40 aniversario, pues me dijeron, oye, mira, nos encantaría que escribieras un libro sobre tu padre. Y yo a priori dije, pues no porque se ha escrito muchísimo sobre mi padre, se han hecho muchas biografías, una relativamente reciente, se han hecho documentales, y no veo que puedo aportar yo que no se haya dicho ya sobre mi padre. Bueno, pero piénsatelo, puedes hacer lo que quieras, un libro corto, un libro largo, tú piénsatelo. Entonces estuve dándole vueltas, y la verdad es que yo recurro mucho a la obra de mi padre personalmente para inspiración propia. Y es verdad que pensando dije, oye, mira, si es que en el fondo yo no tengo que escribir nada. O sea, si es que mi padre se basta y se sobra, como habéis dicho antes, nos ha dejado
un ingente legado audiovisual, radiofónico, editorial. Nosotros tenemos también en el archivo todas las cartas que tenía de trabajo, todo el archivo escrito. Y entonces yo dije, bueno, pues a mí lo que me gustaría hacer es mi visión, la visión que tengo yo de mi padre, como os he contado antes, más profunda, un poco la raíz y el tronco que conforman los ejes de quién fue, de su personalidad y de la visión que tenía de la vida, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ordenar en esos ejes extractos que vaya encontrando en la obra de mi padre. Y entonces hablé con Geoplaneta, se lo comenté y me dijeron, sí, fenomenal. Sí, fenomenal, que una paliza que no os podéis imaginar. Porque claro, tuve que hacer una inmersión, pero inmersión en toda regla, aunque ya lo conocía, no tiene nada que ver, porque escuchas los programas de radio, primero haces un esquema, ¿no?, de cuáles son esos ejes. Luego vas escuchando, vas marcando lo que te interesa. Tienes que colocar en cada capítulo dónde va qué. A lo mejor de un solo programa hay 5 fragmentos que van en 5 capítulos diferentes. Esto con toda la obra de mi padre. Entonces ha sido un trabajo de arquitectura pues muy intenso, pero enormemente satisfactorio. Y yo lo que sentí cuando acabé el libro fue una prisa enorme porque lo leyera la gente. O sea, sentía como la necesidad, eso que os he contado de cuando experimentas algo maravilloso, lo tienes que compartir con los demás, pues igual. Puedo decir, esto es muy importante. O sea, esto no es un libro interesante, bonito, esto es importante. Y más ahora, en este momento en el que hemos perdido en gran medida pues esa brújula, ¿no? Y quiero que la gente lo lea, o sea, que le llegue cuanto antes a la gente, que se haga con él, porque creo que les va a dar muchísima fuerza para afrontar los retos que tenemos por delante, muchísima inspiración también, se van a sentir muy empoderados, porque esto es una sensación con la que te deja el libro, es como de, ostras, qué pasada estar vivo, tío, o sea, es que esto es una oportunidad única y no nos damos cuenta. ¿Qué nos tiene que pasar? Tienes que estar realmente en un hospital y haber tenido un accidente, que has estado a punto de morirte, para valorar la vida y lo que es estar vivo, ser consciente, poder utilizar todas las herramientas que tenemos para aportar algo a nuestra cultura, expandir nuestra cultura y hacer que nuestra sociedad sea una sociedad mejor, para realizarte, como decía antes, para vivir una vida más plena, ¿no? No es tan difícil, pero la mayoría de nosotros estamos como anestesiados, pues un poco por el tipo de vida que llevamos, por los medios de comunicación y porque tenemos miedo, porque nos da pereza, por toda una serie de factores. Sin embargo, este libro es como una inyección de energía, ¿no? Es una inyección de motivación y de salir ahí fuera, encontrar tu don, que es lo que te hace vibrar en la vida, y saltar a la vida y vivir la aventura de la vida sin red, ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo muchísimo. Estoy pasando. De hecho, tu padre siempre ponía como ejemplo. Sí, Iñaki, a ver, Néstor. te escucho. Lo que pasa es que tú vas un poco con retardo. ¡Pobre! Le tenemos ahí. Te decía, oír que tu padre siempre hablaba con mucho cariño de los pueblos indígenas, precisamente por eso, ¿no? Por que tenían muy poco, vivían en un medio ambiente prácticamente virgen, pero que tenían muy poco y que se imaginaba que, digamos, el hombre urbanita de hoy en día en esa situación sería terriblemente desgraciado, pero que ellos, su filosofía de vida era todo lo contrario, ¿no? Que encontraba los pueblos más felices del planeta, los encontraba en estas circunstancias, ¿no? De libertad y prácticamente sin posesiones. Sí, y bueno, y lo que tú dices, que el hombre urbanita de hoy sería terriblemente desgraciado o no, porque claro, yo creo que en muchos sentidos también es una transición, o sea, y lo vemos con gente pues que te cuenta experiencias de dejarlo todo y de repente emprender una aventura, pues de dar la vuelta al mundo andando, o de dar la vuelta al mundo en bicicleta o en moto o con un vehículo, y que al principio tienes muchísimas dependencias, pues estamos también lo hemos visto ahora con la situación de la crisis, ¿no? Que el consumo, si el móvil, que internet, que tal, que el otro, pero la gente que experimenta y va desenganchándose, luego de repente entra en un momento en el que empieza a vivir de otra manera, ¿no? Y aprecias lo pequeño y aprecias la luz
y los sonidos, los sabores, los olores, aprecias lo que es estar vivo de verdad, y de repente miras atrás y dices, bueno, pero es que antes no estaba vivo, estaba distraído, no estaba realmente aquí y ahora, y sacándole el máximo provecho a este momento. Entonces, yo creo que hay muchas lecciones, como tú dices, en el libro hay varios capítulos dedicados a casi la fascinación que mi padre tenía tanto con el Paleolítico, con nuestra infancia colectiva, que él llamaba que era la etapa más gloriosa de la humanidad, el cazador-recolector magdaleniense, como con los vestigios que nos quedaron de esa etapa, que son las tribus cazadoras-recolectoras, como con un poco hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cómo ese pasado, el presente y la gran pregunta del futuro, eso le inquietaba muchísimo, y hay varios capítulos dedicados a esos temas que son absolutamente maravillosos, y que yo creo que, como te digo, ¿no?, la mayoría de la gente desconoce enormemente esa faceta humanista, antropológica de la obra de mi padre, y que creo que va a sorprender. O sea, que no es un libro que te esperas, ¿no? Y de hecho hay gente que me ha escrito que ha leído biografías, que tiene muchísima obra de mi padre, y que dice que le llama mucho la atención el libro porque no se lo esperaba, ¿no?, que no era algo que estaban esperando. Vamos a poner de todas maneras, Néstor, un link en el Sí, Facebook, luego lo voy a poner un link. Para decir a la gente dónde puede adquirir el libro y, bueno, con toda la información del libro. Nosotros estamos pasando de fondo imágenes del libro, imágenes que me enviaste hace un rato del libro, y más allá de ser un libro, da la sensación de tener en la mano un cuaderno de campo, ¿verdad? Un cuaderno de campo con esos dibujos, esa acuarela, esa no sé, es como algo más íntimo, ¿no? No es el típico libro de me pongo aquí a leer historia, no sé, da la sensación, da la sensación o produce ganas de tenerlo en las manos, ¿sabes? En este mundo digital que tenemos. Sí, tiene algo de... ¿Cuál es esta palabra que se dice? Como de fetichismo, ¿no? O sea, tiene algo como de el tocarlo. La verdad es que han hecho una edición maravillosa, los de súper cuidada, es un libro de tapa dura, tiene como volúmenes, ¿no?, en la portada, o sea, lo tocas, no es liso, es súper trabajado. Y luego, efectivamente, se han recuperado para las contraportadas los cuadernos de campo que se utilizaban para los rodajes del Hombre y la Tierra, están manuscritos por mi padre. Los dibujos sí que son de artistas contratados, no dibujaba tan bien mi padre, o sea, la verdad es que hacía todo muy bien, pero dibujar ya tan increíblemente bien, ya sería demasiado. Pero bueno, y luego también tiene, que es curioso, porque sí que he querido como recoger cosas que no sé ahora. Y, por ejemplo, hay una narración en el primer capítulo, que es un capítulo dedicado a su infancia, se llama Sobre la piel de la tierra, y donde él cuenta muchísimos anécdotas, incluso cuentos de su infancia. Y en una de estas historias cuenta cómo cuando él era un niño, como con 14 años me parece, él y un amigo suyo querían irse al Gran Norte con, no es Oliver Corwood, es el otro, ¿cómo se llama? Bueno, a lo mejor era Oliver Corwood, no sé, era otro autor que escribió sobre el Gran Norte, que tengo aquí el libro, así estoy. A ver. Y bueno, y el caso es que él cuenta una historia maravillosa porque le mandaron una carta diciéndole que iban de voluntarios, que iban para llevar lo que fuera, lo que hiciera falta, que por favor que les dejara, y se querían escapar de casa. O sea, este era un plan perfectamente bien trazado, y le mandaron una carta y tal, y entonces recibieron una carta de contestación al X tiempo diciendo que el autor se había muerto, que muchísimas gracias, pero que se había muerto hace años, porque era, mira, espera, bueno, es que vais a ver qué maravilla. Mira, solo el principio, En una época en que prácticamente no había salido no solo de España, sino de la provincia de Burgos y de Álava, porque estudiaba el bachillerato en Vitoria y había nacido en un pueblo burgalés, con mi imaginación pasaba lo mejor de mis horas, de mis días y de mis noches
transformado en un trampero del lejano territorio del Yukon, el secreto Nahanni, de aquellos lugares a donde me llevaba la pluma maestra de Oliver Curwood, efectivamente. Entonces dice, tenía un amigo de nombre Tomás con el que pasaba las tardes recostado en todas aquellas cálidas peñas calcáreas en las montañas de nuestro pueblo, hablando y pensando en lo hermosa que debía ser la vida de los pioneros del Canadá. Bueno, total, que va contando cómo le mandan la carta, al final reciben la carta, y hay un dibujo que lo he sacado de uno de los libros de texto de literatura de mi padre del colegio, y es un dibujo del Gran Norte, de un trineo tirado por perros y los típicos abetos y la nieve. Y claro, ese tipo de detalles yo creo que la gente le va a encantar, ¿no? Porque se ve que fue un niño soñador, que él siempre fue así, ¿no? Desde porque, vamos, ¿a quién se le ocurre en un pueblo de Burgos mandarle una carta a Oliver Curwood diciéndole que van de voluntarios, que se los lleve, que abandonan sus casas? Bueno, es que es genial. Néstor, tenemos, pues me estaba fijando en el chat que tenemos un montón de gente. Es lo que os iba a decir, os voy a hacer, a ver, tenemos un montón de fíjate gente. Que en todas las charlas que hacemos siempre hay alguno que nos despelleja, pero y es que son todo preguntas y comentarios hiper cariñosos, así que creo que merecía la pena hacer un repaso y como nos quedan 10 minutillos, pues intentar comentar. Venga, fenomenal. Mira, vamos a hacerte lo primero una pregunta que a mí me parece interesante, que nos hace Ricardo Eras. Dice, qué grande sería que tu padre honrara con su nombre un futuro parque nacional donde el lobo fuera respetado. Sierra de la Culebra, por ejemplo. ¿Cuál es, a tu juicio, la asignatura pendiente de la conservación de la naturaleza en España? Y la segunda pregunta que nos hace, ¿por qué España no es capaz de competir de tú a tú con la BBC en producciones de naturaleza? Muy complicadas. A ver, voy a empezar por la segunda y luego la primera revisitaremos, porque es más fácil la segunda. La segunda, pues al final es un tema de apuestas, ¿no? Es una apuestas de recursos económicos. Yo creo que se había creado una escuela muy interesante que, aunque falleciese mi padre y el cámara y el ayudante de cámara que murieron con él, ¿no? Teodoro Roa y Alberto Mariano, quedaba un equipo que creó escuela y que probablemente hubiera podido seguir haciendo cosas diferentes, pero cosas también muy buenas, y sobre todo que Televisión Española hubiera creado un departamento como se hizo en la BBC. Es que la BBC tiene un departamento entero, como National Geographic, dedicado a historia natural y a documentales de naturaleza. Entonces eso es una apuesta firme desde una televisión pública por ese tipo de productos, ¿no? Y en tiempos de mi padre, pues fue él el que se empeñó y tiró del carro para realizar este tipo de documentales. Y cuando faltó él, pues no hubo una apuesta por parte de Televisión Española y yo creo que ese es el problema. Y la mayoría de la gente, que tenemos gente magnífica en este país, que no tiene nada que envidiar técnicamente a otros grandes documentalistas de otros países, pues les cuesta Dios y ayuda encontrar dinero, encontrar facilidades para hacer documentales de naturaleza. Y luego la otra, ¿cuál es la gran asignatura pendiente en España? Hombre, no se puede decir que haya una sola gran asignatura pendiente. Yo creo que hay muchas, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo la de la comunicación y la divulgación. O sea, yo creo que mi padre demostró que a través de la divulgación puedes tener a un país entero detrás para cambiar, por ejemplo, la legislación de un modelo en el que existe la Junta de Extinción de Animales Dañinos a un modelo en el que eso desaparece y las aves de presa pasan a ser una especie protegida, ¿no? Y eso es en gran medida gracias a tener detrás a un país que te apoya y que cree que la naturaleza es importante, y su preservación y su conservación. Entonces, yo, que llevo mucho tiempo trabajando en el tercer sector, también puedo dar fe de que hay gente valiosísima en nuestro país, naturalistas, gente que trabaja en conservación, pero que ellos también se encuentran muy solos, muy poco apoyados por la administración, desde luego por el dinero privado poquísimo, porque en nuestro país no hay, como por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos, no hay filantropía dirigida a la conservación de la naturaleza, apenas. Y es muy difícil hacer conservación en este país, desgraciadamente. Y probablemente eso sería diferente si tuviéramos una mayor ventana de exposición de cara al público y continuásemos seduciendo a la gente, como hizo mi padre,
en los años 70 para contar con su apoyo. Y con ese apoyo sería más fácil presionar a la administración pública, incluso a los fondos privados, porque verían también que pueden tener una cierta exposición, ¿no? Que es positivo para ellos pues poner ese dinero en temas de conservación. Entonces yo creo que la pata que nos falta es divulgación, es hacer más énfasis en una divulgación que seduzca. Aquí hay varias preguntas. Sí, Iñaki. No, sigue. Sí, hay varias preguntas referentes, que bueno, es un poco la polémica que ha habido también estas semanas atrás por Twitter, bueno, no te voy a liar, pero hay un poco polémica en cuanto a qué pensaba o qué pensamos de la caza. Y bueno, o sea, el hecho de ser naturista o de ser conservacionista, yo creo que no está reñido con una caza, pero con la caza. Pero bueno, dinos tú cuál es tu punto de vista. Pues mira, yo personalmente no cazo. Yo no podría ir a una montería porque, y de hecho conozco a mucha gente cazadora, familiares son cazadores, y 1000 veces me han dicho que vaya a cazar con ellos. Yo no puedo porque a mí personalmente me duele. O sea, yo no puedo ver abatir un animal y no sufrir. Es decir, no es una experiencia por la que yo pueda disfrutar. Ahora bien, me consta que hay cazadores que han contribuido mucho más a la conservación que muchos ecologistas de salón urbanitas, muchísimo más. Y que es gente que conoce más el campo y más de cerca y entiende mejor cómo funciona la naturaleza, que la naturaleza es un ciclo de vida y de muerte también, que a veces tenemos que recordar que la naturaleza no son las películas de Walt Disney, la naturaleza es cruel en muchos sentidos, es competitiva también en muchos sentidos, a gran escala es tremendamente cooperativa, como digo, ¿no? Y todas las piezas encajan, pero es un ciclo de vida y de muerte, ¿no? Es un ciclo, o sea, no hay estos enjuiciamientos que tenemos nosotros de bien, de mal, simplemente es un equilibrio entre fuerzas. Y en ese sentido yo creo que el cazador, por supuesto, cambia mucho el método también con el que cace. O sea, si cuanto más en igualdad de condiciones se encuentre con la presa, mejor cazador es, según mi criterio, porque realmente es una persona que no, pues por ejemplo, un cazador que va con un todoterreno a una montería, que tiene un secretario que casi no anda para llegar al puesto y que mata no sé cuántas, cobra no sé cuántas piezas, al lado de un tío que es arquero, que se lleva un arco, que se mete en el monte 3 días, que está expuesto a las condiciones y que a lo mejor ni siquiera vuelve con una pieza, pues yo creo que no, es evidente. Sí, son diferentes tipos. No tiene nada que ver, pero sin embargo los dos son cazadores. Sin embargo los dos son cazadores. Tenemos que distinguir, no podemos poner en el mismo saco a todos los cazadores y a todas las formas de caza. Hay muchas formas de caza, igual que hay muchas formas de conservación, igual, es decir, no por ser algo resulta que eres malo o bueno. No podemos ser tan simplistas. Y para la conservación de la naturaleza hay muchísimas fincas cinegéticas que si no hubiesen sido fincas cinegéticas, pues serían campos de cultivo, se hubieran aterrazado, se hubieran hecho desarrollos urbanísticos. Entonces, las cosas son mucho más complejas y en eso yo una vez más reivindico la figura de mi padre, porque cómo habla mi padre del mundo de la caza en el libro es maravilloso, porque te da todos esos matices de gris que hemos perdido en esta visión tan simplista de buenos y de malos, de blanco y de negro. Pues bueno, pues hay otro comentario que nos preguntaba y que nos decía que habría que valorar la faceta geográfica de tu padre, la obra geográfica, que era un gran geógrafo también. Sí, bueno, de hecho la aproximación de la enciclopedia Fauna fue rompedora también. O sea, el hombre y la tierra en términos de producto audiovisual fue algo totalmente pionero y rompedor para lo que existía en el momento, pero la enciclopedia Fauna fue totalmente rompedora porque hizo una aproximación zoogeográfica en lugar de hacer una aproximación taxonómica, que era lo que se hacía hasta el momento. O sea, por ejemplo, los félidos, todos los félidos, ¿no? Pues el león, tal, y se iban poniendo todos los félidos. Y por primera vez se hizo una aproximación zoogeográfica, es decir, por zonas. Y según las zonas por climas, pues el tipo de especies que vivían en esas zonas.
Entonces era una aproximación totalmente diferente. Y es verdad que eso también distinguió la forma en la que mi padre también nos aproximó a esas especies que nos metía en el teatro de su vida. No te hablaba solamente de una especie y de sus características, sino que te hablaba de las relaciones, que yo creo que eso es tremendamente interesante. Es el lirón careto, acordaros, el lirón careto, que teníamos a todo el mundo pendiente del lirón careto, que no estábamos pendientes del león, claro, que estábamos pendientes de un lirón careto. Pero claro, es que el lirón careto resulta que es la base de la pirámide trófica de muchísimas otras especies, pero además tiene particularidades. Bueno, son todas las relaciones que se urden alrededor de cada una de las especies con su hábitat, con la vegetación, con otras especies animales, con los depredadores, bueno, las tróficas, que realmente nos trasladó incluso una concepción planetaria, casi de Gaia, ¿no? De cómo funciona de forma integrada todo el sistema vivo de la Tierra, cuando la propuesta de James Lovelock de la teoría Gaia salió en el año 79, y de esto mi padre nos habló incluso antes, y está recogido en el libro, ¿no? O sea, que fue un precursor y un adelantado a su tiempo en muchísimas cosas, y en esa visión zoogeográfica también, por supuesto. Bueno, Iñaki, bueno, Odil, nos vamos un poco de tiempo. Sabéis que a las 8 por reloj salimos al balcón todos los días a aplaudir a nuestra gente. Vamos a dejar aquí en los comentarios del chat, en los comentarios del vídeo que va a quedar ahí en directo, vamos a dejar, luego nos comentas fuera de cámara, a dónde quieres que dirijamos toda la gente que quiera adquirir este interesantísimo libro, que a mí no me ha llegado. Pero bueno, eso es culpa también de la situación que tenemos. Muchas gracias a Iñaki por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por esta charla súper interesante. Da gusto oírte hablar. Tienes ahí un pequeño gen que se nota que vienes de buena... Y muchas gracias sobre todo a toda la gente que nos ve y que nos ha seguido durante esta hora en el directo que hemos transmitido por Facebook. ¿Vale? Pues nada, nos vamos ahora a las 8 todos al balcón. Muchas gracias, hablamos luego. Muy bien, gracias. Gracias a todos, de verdad, Y a los que estáis ahí, chicos, muchísimas gracias a todos. Un beso. Venga, hasta luego. Gracias, adiós, chicos, adiós. Adiós, adiós, adiós.